Osos grizzly, negros y pardos, los depredadores más poderosos de la naturaleza, pueden atacar de forma inesperada con consecuencias devastadoras. Estos relatos narran encuentros en escuelas, parques y zonas remotas, explorando momentos de miedo, supervivencia y tragedia. Desde una escuela en Siberia hasta las montañas Apalaches, estas historias nos recuerdan que la naturaleza nunca es tan segura como parece. El 15 de octubre de 2024, en un pueblo remoto de Siberia, Rusia, el frío del invierno temprano se sentía en el aire mientras los estudiantes se reunían en la cafetería de una escuela secundaria nacional. El edificio de 2 pisos estaba rodeado de densos bosques que se extendían por kilómetros. Los estudiantes, hijos de familias locales y trabajadores, disfrutaban su almuerzo entre risas y conversaciones. Nadie podía imaginar que un día común se transformaría en caos. La escuela estaba dirigida por Elena Petrov, una maestra bondadosa de poco más de 40 años conocida por su dedicación a los estudiantes. Elena llevaba más de 15 años trabajando allí y trataba a los alumnos como si fueran sus propios hijos. Ese día permaneció en la cafetería supervisando a los más pequeños, mientras los mayores se dirigían a las aulas. Entre el grupo más joven estaban Nikolai, de 12 años, amante de dibujar animales, y Ana, que solía leer junto a la ventana. El clima inusualmente frío había reducido las fuentes de alimento, obligando a la fauna a acercarse a los asentamientos humanos. Sin que los estudiantes ni profesores lo supieran, un enorme oso grizzly ruso había estado merodeando cerca de la escuela, atraído por el aroma de restos de comida que salían de una ventana abierta en la cocina. El gigantesco oso se aproximaba con cautela. Llevaba días buscando comida, impulsado por su instinto. Los bosques cercanos ya no ofrecían la abundancia de antes. Con sus grandes patas hundiéndose en el suelo helado, se acercó al edificio. Cuando la puerta de la cafetería quedó entreabierta para ventilar, el instinto del oso se activó. De repente, el enorme animal irrumpió, atravesando el marco con un fuerte estruendo. El sonido resonó en la cafetería, desatando pánico entre los estudiantes. Las mesas se arrastraron mientras los niños gritaban y corrían buscando refugio. Elena, que ayudaba a un niño con su bandeja, se congeló por un instante antes de comprender la gravedad de la situación. El oso avanzó golpeándola con su poderosa garra y derribándola al suelo. Quedó herida pero consciente mientras su blusa se teñía de sangre. Los niños más cercanos al oso gritaban aterrados, empujándose para escapar. Nikolai tropezó con una silla, lastimándose la pierna, mientras Ana se escondía bajo una mesa, llorando desconsolada. El rugido del oso resonaba profundamente, llenando el espacio con terror. Algunos estudiantes huyeron hacia los pasillos, mientras otros se quedaban inmóviles por el miedo. Unos pocos profesores intentaron guiar a los niños hacia las aulas, dando instrucciones y ayudándolos a salir de la cafetería. El oso dirigió su atención hacia los que escapaban. Otro maestro, Pavel, que acudió a ayudar a Elena, fue golpeado por el oso y cayó contra una mesa, sufriendo un profundo corte en el brazo. Se sujetó la herida para detener el sangrado mientras intentaba alejarse arrastrándose. El oso pisoteaba la cafetería, volteando sillas y mesas. Los almuerzos de los niños quedaron esparcidos por el suelo, intensificando el hambre del animal. Los platos rotos y los gritos llenaban el aire. Pese a sus heridas, Elena se arrastró hacia la puerta, gritando a los niños que corrieran. Nikolai y Ana, al oírla, se unieron a un grupo que huía hacia la salida más cercana. El oso rugió de nuevo, chasqueando sus mandíbulas mientras seguía al grupo. El ataque se propagó rápidamente por la escuela. Profesores y personal bloquearon puertas y aseguraron las aulas. Algunos estudiantes se atrincheraron con muebles. El oso deambulaba por los pasillos, golpeando taquillas y paredes con su enorme cuerpo. Los servicios de emergencia acudían rápidamente. Dentro, el oso seguía moviéndose por los pasillos. Los estudiantes susurraban oraciones. Afuera, las sirenas se acercaban. El grizzly llegó a la entrada principal, rascando las puertas de vidrio en busca de salida. Los guardabosques preparaban dardos tranquilizantes, mientras la policía aseguraba el perímetro. Finalmente, el oso atravesó la puerta dañada y salió al exterior. Los guardabosques actuaron rápido, disparando 2 dardos tranquilizantes en su grueso pelaje. El oso rugió furioso y comenzó a avanzar, pero los efectos de la droga lo ralentizaron. En minutos cayó al suelo, respirando pesadamente pero inmóvil.
Dentro de la escuela, los profesores guiaron a los estudiantes hacia la seguridad. Los equipos médicos atendieron a Elena y Pavel, llevándolos en camillas. Los niños fueron consolados por paramédicos, revisados por lesiones o en estado de shock. El oso fue asegurado y trasladado a una zona remota lejos del pueblo. Los expertos explicaron que el animal había actuado por hambre y confusión, no por malicia. El ataque dejó a la comunidad siberiana conmocionada. Elena fue sometida a cirugía por sus heridas graves y su valentía fue elogiada, ya que sus acciones salvaron a muchos niños. Pavel también se recuperó tras recibir atención médica. En los días siguientes, las autoridades locales implementaron reglas más estrictas para el almacenamiento de alimentos en escuelas y edificios públicos. Los oficiales monitorearon la actividad de osos cerca del pueblo para evitar incidentes futuros. Los padres destacaron la valentía de los profesores y el personal que protegieron a los niños. La historia del ataque se difundió. El oso quedó como un recordatorio de la importancia de respetar los límites entre humanos y la vida salvaje. Para los estudiantes, el recuerdo de ese día aterrador permaneció vívido. Aunque no hubo pérdidas humanas, la experiencia dejó lecciones valiosas sobre seguridad, preparación y la imprevisibilidad de la naturaleza. El 12 de agosto de 2023, una cálida mañana de verano iluminaba el sendero de los Apalaches, que serpentea entre los densos bosques de Virginia. Este lugar famoso por su tranquilidad atraía excursionistas de todo el país. Entre ellos estaba David Myers, de 39 años, un experimentado excursionista que soñaba con recorrer este emblemático camino. Había pedido unos días libres, buscando soledad y aventura entre los altos árboles y senderos sinuosos. David, de un pequeño pueblo de Ohio, había explorado múltiples rutas durante años, cultivando un profundo aprecio por la naturaleza. De niño acampaba con su padre, quien le enseñó habilidades básicas de supervivencia. Esas experiencias alimentaron su pasión por el aire libre. Veía el senderismo como un escape del ruido de la vida cotidiana. Para esta excursión planeaba pasar 5 días explorando la región sur del sendero. Esa mañana, David empacó lo esencial: un mapa, bocadillos, una botella de agua y su bastón de senderismo. Su cámara colgaba de su cuello. Había pasado horas fotografiando aves, ardillas y flores silvestres. Disfrutaba la soledad, rodeado únicamente por el canto de los pájaros y el crujir de las hojas. Mientras avanzaba, vio un claro adelante. La luz del sol iluminaba musgos y ramas caídas. Emocionado por la posibilidad de otra gran foto, salió del sendero principal en silencio. Se agachó junto a unos helechos y enfocó su cámara hacia unos ciervos a lo lejos. Sin saberlo, un oso negro descansaba cerca, oculto entre los arbustos densos. El oso, sobresaltado por los movimientos de David, se levantó sobre sus patas traseras para evaluar la amenaza. Sus ojos oscuros se fijaron en él mientras soltaba un resoplido. David no escuchó las advertencias. Sin darse cuenta, se acercó más, aumentando la tensión del animal. El oso atacó retumbando en el suelo del bosque. David giró en el último instante, con el rostro congelado de asombro. Antes de reaccionar, el oso lo embistió. La cámara salió disparada entre los helechos y su bastón rodó fuera de alcance. El oso rasguñó la pierna de David, desgarrando su pantalón y la carne debajo. Un dolor intenso lo atravesó mientras la sangre teñía el suelo. Gritó e intentó alejarse, pero el oso mordió su brazo, fracturándole el hueso. David se aferró a una rama cercana, pero la fuerza del animal lo superaba. Tomó su bastón y golpeó al oso en la cabeza. Este retrocedió gruñendo. David trató de arrastrarse hacia atrás, temblando de dolor y adrenalina. Pero el oso volvió a atacar, arrastrándolo unos metros entre los arbustos. La lucha pareció interminable. Exhausto y abrumado, David perdió fuerzas. El oso le dio un último golpe, dejándolo inconsciente. El bosque recuperó su calma, con solo los sonidos de pájaros e insectos en el aire. Pasaron horas antes de que otros excursionistas encontraran la escena. Primero vieron el bastón y la mochila rasgada que los condujo hasta los arbustos donde yacía David. Su ropa estaba destrozada y su cuerpo presentaba múltiples mordeduras y heridas profundas. Llamaron de inmediato a emergencias. Los rescatistas llegaron y lo evacuaron en helicóptero. Las autoridades y excursionistas quedaron conmocionados. El oso desapareció en la espesura. David fue trasladado a un hospital cercano con heridas graves. Los médicos encontraron fracturas en su brazo y lesiones severas en su pierna.
Trabajaron incansablemente para estabilizarlo, tratar sus heridas y prevenir infecciones. A pesar de su estado crítico, David sobrevivió gracias a su fortaleza y la rápida acción de los rescatistas. Las autoridades cerraron esa sección del sendero, emitiendo advertencias para que los visitantes se mantuvieran en los caminos marcados y alertas a su entorno. El oso no dejó rastros tras desaparecer. Su familia acudió al hospital. Su hermana, defensora de la seguridad al aire libre, habló sobre los riesgos de caminar solo. Dijo que aunque la naturaleza siempre fue un refugio para David, también lo puso en peligro. Su recuperación fue larga y difícil. Semanas después seguía hospitalizado, sin poder caminar por las lesiones en su pierna. Las cicatrices en su brazo y pierna quedaron como recordatorio permanente del encuentro. La terapia física se volvió parte de su rutina diaria para recuperar fuerza y movilidad. Aunque su cuerpo sanaba, el impacto emocional era profundo. Pesadillas y recuerdos del ataque lo atormentaban. El incidente generó debates sobre seguridad en los senderos. Las autoridades organizaron talleres y charlas para educar a los excursionistas sobre encuentros con osos. Se instalaron carteles en los accesos al sendero, recordando la importancia de respetar el hábitat natural y estar atentos. Su experiencia se convirtió en una advertencia para la comunidad. Subrayó cómo la naturaleza puede volverse peligrosa incluso para los más experimentados. Algunos pidieron monitoreo más estricto de la actividad de osos, mientras otros enfatizaron la responsabilidad de los excursionistas. Meses después, David logró caminar cortas distancias con un bastón. Aunque su amor por la naturaleza persistía, su perspectiva cambió. Abogaba por la seguridad en los senderos, compartiendo su historia para prevenir tragedias similares. Las heridas del ataque dejaron marcas imborrables, pero se consideraba afortunado de haber sobrevivido a lo que pudo ser mortal. La familia Anderson había estado planeando su viaje de campamento durante meses. Un parque nacional en California era el destino perfecto para sus vacaciones de verano, con vistas impresionantes, imponentes acantilados de granito y exuberantes bosques. Mark Anderson, un maestro de 42 años, siempre había amado la naturaleza y quería compartir esa pasión con su familia. Su esposa Laura, una enfermera de 39 años, era menos aventurera, pero estaba emocionada de pasar tiempo de calidad con sus hijos. Su hijo Ethan, de 10 años, y su hija Lily, de 8, eran enérgicos y curiosos sobre la vida salvaje. Los Anderson llegaron a su campamento temprano en la tarde. El sol brillaba a través de los altos pinos y una suave brisa llevaba el aroma de la tierra fresca y flores silvestres. Montaron su gran carpa familiar cerca de un claro sombreado junto a un sendero para caminatas. Mark le enseñó a Ethan cómo armar la tienda mientras Laura y Lily desempacaban una nevera con sándwiches, frutas y bocadillos. Habían escuchado sobre la presencia de osos en el parque, pero la posibilidad de encontrarse con uno parecía remota. Al caer la tarde, encendieron una pequeña fogata para asar malvaviscos. Los niños reían mientras los tostaban, con las llamas parpadeando en la creciente oscuridad. Mark recordó a todos que guardaran la comida antes de dormir, pero, agotados tras un día largo de caminatas y exploración, dejaron restos de comida, envoltorios y cáscaras de fruta esparcidos alrededor del campamento. Laura lo notó, pero pensó que no importaría, ya que lo recogerían por la mañana. A medianoche, el bosque estaba en silencio, salvo por el canto de los grillos y el ocasional crujir de las hojas. Los Anderson dormían profundamente dentro de la tienda, ajenos al peligro cercano. Un gran oso negro, atraído por el persistente olor de la comida, avanzaba silenciosamente entre los árboles. Era un animal impresionante, con su oscuro pelaje fusionándose con la noche. Acostumbrado a buscar restos de comida dejados por campistas descuidados, se había vuelto audaz con el tiempo. El oso olfateó el aire, detectando los dulces y sabrosos olores en el campamento de los Anderson. Se acercó y derribó una nevera que habían dejado afuera, haciendo un ruido que despertó instantáneamente a Mark. Se sentó, con el corazón acelerado, esforzándose por escuchar en la oscuridad. Afuera, el oso hurgaba entre sus pertenencias, respirando con fuerza en la quietud de la noche. Mark abrió con cuidado el cierre de la tienda y miró hacia afuera. La escena lo paralizó.
El oso estaba a pocos metros, con la cabeza enterrada entre los restos de su comida. Mark le susurró a Laura que permaneciera en silencio, lo que despertó a los niños, quienes se aferraron a sus sacos de dormir llenos de miedo. De repente el oso giró su enorme cabeza hacia la tienda, con sus oscuros ojos reflejando el débil resplandor de las brasas de la fogata. Mark actuó rápido, agarrando una linterna y apuntándola hacia el animal. El intenso haz de luz lo sorprendió, pero en lugar de huir, el oso gruñó profundamente y cargó hacia la tienda. El oso desgarró el fino tejido, atacando primero a Mark. Sus garras lo hirieron profundamente en el hombro, arrancándole un grito de dolor. Desesperada por proteger a su familia, Laura se lanzó hacia el oso, pero este mordió su pierna, derribándola al suelo. Los niños gritaron mientras Mark les decía que subieran al árbol cercano. Ethan y Lily salieron corriendo de la tienda, moviendo sus pequeñas piernas tan rápido como podían. El oso rugió más fuerte, concentrándose nuevamente en la comida que buscaba. Laura logró arrastrarse hacia atrás mientras su pierna herida palpitaba. Mark, sangrando abundantemente, trató de hacer ruido para ahuyentar al oso, pero el animal estaba demasiado concentrado en su comida. En el caos, Ethan y Lily lograron trepar a una rama baja de un árbol, agarrándose al tronco con fuerza mientras sollozaban. El oso siguió hurgando en el campamento durante varios minutos, lanzando pertenencias a un lado. Laura sentía un dolor agudo en la pierna y el hombro de Mark estaba empapado de sangre. Podían escuchar al oso olfateando, sus pesadas patas crujiendo en el suelo. Finalmente se escucharon pasos y voces a lo lejos. Otros campistas, alertados por los gritos, avisaron a un grupo de guardabosques quienes llegaron al lugar. El oso, al percibir su presencia, retrocedió hacia el bosque. Los guardabosques encontraron el campamento destrozado, con Mark y Laura tirados en el suelo, gravemente heridos pero vivos. Ambos padres habían sufrido heridas serias. Mark con profundos cortes en el hombro y Laura con una severa mordida en la pierna. Los niños estaban ilesos, todavía encaramados en el árbol, demasiado asustados para moverse. Los guardabosques actuaron rápidamente, llamando asistencia médica mientras ayudaban a Mark y Laura. Los niños fueron consolados y bajados con cuidado. El oso había desaparecido en el bosque, dejando el campamento lleno de pertenencias rasgadas y comida esparcida. Al llegar al hospital, los médicos estabilizaron a Mark y Laura. Ambos necesitaron semanas para recuperarse, cargando no solo con las cicatrices físicas, sino también con el trauma emocional de aquella noche aterradora. A pesar de todo, la familia aprendió una lección crucial sobre la seguridad con osos y la importancia de respetar la naturaleza. El 14 de octubre de 2021, en las tierras salvajes del norte de Montana, un cazador de 56 años llamado Jack Thornton se embarcó en lo que esperaba fuera otro exitoso viaje de cacería. Jack era un cazador experimentado, con más de 3 décadas explorando los paisajes montañosos de Montana en busca de alces, ciervos y otras presas. En su pequeño pueblo era respetado por su conocimiento del entorno y su carácter tranquilo. Para Jack la caza era más que un pasatiempo, representaba una conexión con la naturaleza y una forma de escapar de las tensiones diarias. Este viaje no era diferente. Jack iba acompañado de su amigo y compañero de caza de toda la vida, Mike Harris. Mike, de poco más de 50 años, había sido su compañero en innumerables expediciones. Ambos compartían un vínculo forjado tras años de sortear senderos peligrosos, climas extremos y encuentros cercanos con la fauna. Solían bromear diciendo que confiaban más el uno en el otro en el bosque que en cualquier otro lugar. La pareja llegó al sendero en el norte de Montana temprano esa mañana. El aire era fresco y una fina neblina cubría las colinas pobladas de pinos. Esta región, conocida por su población de alces, era un destino favorito para cazadores, aunque no estaba exenta de riesgos. El área albergaba osos grizzly, especialmente en otoño, cuando estos se preparaban para la hibernación y la comida era escasa. Tras horas rastreando alces, Jack y Mike se separaron para cubrir más terreno. Jack se adentró en un área boscosa densa, donde la maleza limitaba la visibilidad. Caminaba con cuidado, con sus botas crujiendo sobre las hojas caídas, concentrado en las huellas de alce en la tierra blanda, sin percatarse del peligro que le esperaba. Al llegar a un pequeño claro junto a un arroyo, Jack se detuvo en seco.
A solo unos metros, una gran osa grizzly se encontraba de pie, protegiendo a sus dos crías. Jack comprendió de inmediato que estaba en peligro. Las osas grizzly protegen ferozmente a sus crías, y cualquier amenaza percibida puede desencadenar un ataque. Intentó retroceder lentamente, evitando movimientos bruscos que pudieran alarmar al animal. Pero era demasiado tarde. Percibiendo una amenaza para sus crías, la osa gruñó profundamente y corrió hacia él. Jack intentó huir, pero el terreno desigual lo hizo tropezar. En segundos el oso lo alcanzó, derribándolo con un golpe de sus enormes garras. El animal lo atacó brutalmente, causándole heridas fatales en el cuello y el pecho. Jack intentó alcanzar su rifle, pero el peso y la fuerza del oso eran abrumadores. Las mandíbulas del animal se cerraron sobre su pecho mientras el ataque continuaba. Los gritos de Jack resonaron en el bosque, pero no había nadie cerca. El ataque fue rápido, y el oso arrastró su cuerpo sin vida unos metros entre los arbustos antes de regresar con sus crías. Mientras tanto, Mike, que rastreaba alces en una cresta cercana, creyó escuchar algo lejano. Un sonido que no parecía normal. Se detuvo a escuchar, pero el bosque ya estaba en silencio. Decidió retroceder y dirigirse hacia donde Jack había ido. Al acercarse, notó signos de lucha, ramas rotas, tierra removida y rastros de sangre que se internaban en la maleza. Con el corazón hundido, Mike siguió el rastro con su rifle en mano. Sus peores temores se confirmaron al encontrar la mochila y el equipo de Jack esparcidos cerca del claro. Jack no estaba a la vista, pero la escena era reveladora. Mike llamó de inmediato por radio para pedir ayuda, reportando el ataque y la desaparición de su amigo. Permaneció en el lugar manteniendo una distancia segura hasta que llegaron los equipos de rescate. Autoridades y expertos en vida silvestre llegaron al sitio esa tarde. Aseguraron el área y buscaron cuidadosamente señales del oso y de Jack. La noche cayó y la búsqueda tuvo que suspenderse hasta el día siguiente. Para Mike, la certeza de que su amigo había muerto era devastadora. El ataque conmocionó a la comunidad local, ya que Jack era conocido como un cazador cuidadoso y experimentado. Fue un recordatorio sombrío de lo impredecible que puede ser la naturaleza, especialmente durante la temporada de osos. Para Mike, los eventos de ese día se convirtieron en una pesadilla que reviviría por años. La búsqueda de Jack continuó al día siguiente. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente para localizar su cuerpo. Aunque tenían una idea clara de dónde buscar, el denso bosque dificultaba el avance. Finalmente encontraron los restos de Jack en un pequeño barranco cercano al claro. La escena era desgarradora. El ataque había sido brutal y era evidente que Jack había luchado con todas sus fuerzas. La pérdida de su amigo era insoportable para Mike, quien no dejaba de sentirse responsable por no haber llegado antes. Tras rastrear al oso, las autoridades decidieron sacrificarlo. Los expertos determinaron que el ataque había sido provocado por la presencia de las crías y la percepción de una amenaza. Era raro que los osos grizzly atacaran humanos a menos que se sintieran acorralados o provocados. Las acciones del oso fueron un trágico recordatorio de los riesgos de cazar en territorio de osos, especialmente cuando protegen a sus crías. La tragedia impactó a la comunidad, especialmente a quienes conocían a Jack. Era una figura respetada en la zona y su pérdida se sintió ampliamente. Para Mike, la ausencia de su amigo era irreemplazable. Los hechos también generaron un debate sobre la importancia de las medidas de seguridad en áreas silvestres y cómo incluso los cazadores más experimentados pueden ser víctimas del comportamiento impredecible de los animales salvajes. Aunque la muerte de Jack fue un capítulo triste, sirvió como recordatorio de los peligros de la naturaleza y el respeto que ésta exige. La comunidad nunca lo olvidaría y su memoria viviría en los corazones de quienes lo conocieron mejor. En junio de 2023, una mujer de 28 años llamada Emily fue de campamento con su pareja a una zona remota de Alaska rural. Llevaban varios días explorando los hermosos y tranquilos paisajes del interior de Alaska, lejos de la vida urbana. Emily y su pareja eran campistas experimentados, acostumbrados a los retos de la naturaleza. Eligieron un lugar junto a un arroyo, rodeado de altos árboles y sonidos naturales. Era un sitio que ofrecía paz y serenidad, pero también implicaba riesgos. La mañana del ataque empezó como cualquier otra. Emily se levantó temprano para recoger leña.
No dudó en alejarse del campamento, suponiendo que el área era segura. Su pareja seguía en la tienda, descansando del frío matutino. Partió con un hacha pequeña para cortar madera, moviéndose con cuidado mientras observaba el bosque, pero no se percató de que un oso pardo estaba buscando comida cerca. Hambriento y quizás asustado por los movimientos de Emily, el oso rondaba por el bosque. Aunque los osos pardos generalmente no son agresivos a menos que se sientan amenazados, pueden volverse peligrosos si creen que su espacio ha sido invadido. Atraído por el olor a comida o el ruido, el oso decidió investigar. Sin previo aviso, el oso atacó desde los matorrales. Ella no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso la derribara con gran fuerza. Intentó gritar, pero el peso del oso la inmovilizó. El dolor era insoportable mientras las garras y dientes del oso se hundían en sus piernas y brazos. Emily luchó para apartarlo, pero el animal era demasiado fuerte. Sus gritos resonaron por la tranquila naturaleza, alertando a su pareja, quien estaba en la tienda. Presa del pánico, tomó su rifle y corrió hacia el ruido. Al llegar, vio al oso atacando a Emily. Disparó varios tiros al aire para asustarlo. El oso dudó y finalmente huyó al bosque, dejando a Emily gravemente herida en el suelo. Su pareja corrió a socorrerla, tratando de calmarla. Al evaluar las heridas, notó su gravedad: profundas mordidas en piernas y brazos, con sangre brotando de las lesiones. A pesar del dolor y el shock, Emily permaneció consciente, pero necesitaba atención médica urgente. Sabiendo la importancia de actuar rápido, su pareja usó un teléfono satelital para pedir ayuda. Poco después, los rescatistas llegaron y trasladaron a Emily en helicóptero a un hospital cercano. Allí fue tratada por mordidas graves y profundas laceraciones. Afortunadamente sobrevivió al ataque, aunque el trauma y el dolor serían difíciles de superar. La experiencia la dejó marcada y el evento la acompañaría por mucho tiempo. Las autoridades advirtieron a otros campistas en la zona que extremaran precauciones, recomendando almacenar alimentos adecuadamente, hacer ruido para alertar a los animales y mantenerse atentos, especialmente en territorios de osos. Aunque el ataque recordó lo impredecible de los animales salvajes, también destacó la importancia de estar preparados y tomar medidas de seguridad al acampar en zonas donde los osos habitan libremente. Tras el traslado de Emily al hospital, su pareja quedó lidiando con las secuelas del ataque. La escena del campamento era caótica, con leña esparcida, ramas rotas y huellas profundas del oso, recordatorios claros de lo rápido que todo escaló. Aunque aliviado por la supervivencia de Emily, no podía sacudirse el miedo y el impacto del ataque. Había visto la enorme figura del oso y escuchado los desesperados gritos de Emily, haciendo la experiencia aún más traumática. Mientras Emily se recuperaba en el hospital, enfrentaba no solo la sanación física, sino también las cicatrices emocionales. Las mordidas profundas en sus extremidades tardarían en sanar, pero el trauma del ataque tardaría mucho más en desaparecer. Los doctores y enfermeras hacían todo lo posible por cuidarla, pero el miedo y la ansiedad persistían. Cada vez que cerraba los ojos, veía al oso atacándola. Mientras tanto, las autoridades locales tomaron medidas inmediatas para proteger a otros campistas. Buscaron al oso en el bosque, intentando rastrearlo y evitar nuevos incidentes. El comportamiento del oso era inusual, y los expertos creían que pudo haber sido atraído por olores de comida o una intrusión repentina en su territorio. El oso nunca fue encontrado, pero se advirtió al público sobre los riesgos de encuentros con animales salvajes en zonas remotas. El ataque también impulsó conversaciones sobre la seguridad de campistas y excursionistas en territorios de osos. Se emitieron más advertencias y el Departamento de Parques locales trabajó en mejorar las medidas de seguridad, incluyendo orientaciones para almacenar alimentos y asegurar los campamentos. También promovieron el uso de repelentes de osos y recomendaron mantener una distancia segura de la fauna. Las cicatrices físicas de Emily sanarían, pero el impacto emocional perduraría. Aunque siempre había amado la naturaleza y disfrutado acampar y hacer senderismo, el ataque la había cambiado. Ahora le costaba sentirse segura en la naturaleza, y los recuerdos de ese día la atormentaban. Era afortunada de estar viva y se convirtió en una defensora activa de la seguridad frente a osos, con la esperanza de que su experiencia ayudara a otros a evitar encuentros similares.
En septiembre de 2024, un corredor de maratón de 45 años participó en una carrera por las montañas rocosas en Colorado. El evento transcurría por un sendero conocido por sus vistas impresionantes, pero también por ocasionales avistamientos de osos. Este atleta, con años de experiencia en numerosas carreras, no imaginaba lo peligroso que sería ese día. El clima era perfecto para correr, temperaturas frescas y cielos despejados. La tranquilidad de las montañas pronto se transformó en una pesadilla. Mientras avanzaba por el sendero rodeado de espesos bosques, el corredor no sospechaba que el peligro acechaba cerca. El único sonido era el viento entre los árboles. De repente se encontró con una osa y sus crías. Alarmada por la presencia del corredor, la osa lo percibió como una amenaza. El hombre, consciente del peligro, trató de retroceder lentamente, manteniendo la calma para no provocarla. Pero la osa estaba demasiado cerca y antes de que pudiera alejarse, cargó contra él. Con una fuerza impresionante, la osa lo derribó. Aunque intentó levantarse, la velocidad del animal fue mayor. La osa mordió su hombro y pierna con sus potentes mandíbulas. El dolor era insoportable, pero el corredor luchó con todas sus fuerzas para alejarla. A pesar de sus esfuerzos, el ataque continuó. Tras unos momentos, la osa se retiró llevándose a sus crías. Malherido y sangrando profusamente, el corredor quedó tendido en el suelo, debilitado por el ataque. Su respiración era débil y su mente confusa, tratando de asimilar lo ocurrido. Corredores cercanos escucharon el alboroto y acudieron a ayudarlo. Lo encontraron en el sendero, cubierto de sangre y con heridas graves. Llamaron rápidamente a emergencias y los rescatistas llegaron poco después. El corredor fue atendido en el lugar y luego trasladado en helicóptero al hospital más cercano para recibir atención médica. A pesar de la pronta respuesta, la osa nunca fue localizada. Las autoridades rastrearon sus movimientos sin éxito y alertaron al público, recomendando precaución al visitar la zona, especialmente en áreas frecuentadas por osos. En el hospital, los médicos descubrieron la gravedad de sus heridas, mordidas profundas en el hombro y la pierna. Comenzaron de inmediato el tratamiento para evitar infecciones. El corredor tuvo que someterse a varias cirugías para reparar los daños y estabilizar su condición. Aunque sobrevivió, su recuperación tomaría meses. Las cicatrices físicas eran evidentes, pero las emocionales serían más difíciles de superar. El ataque conmocionó a la comunidad local. Aunque la zona era conocida por su fauna, incidentes como este eran raros. Los usuarios habituales del sendero quedaron impactados por lo sucedido. La noticia se esparció rápidamente, y tanto excursionistas como corredores comenzaron a cuestionar la seguridad de estos lugares, especialmente durante eventos masivos. Este incidente resaltó la necesidad de mayores precauciones y preparación al explorar áreas habitadas por osos. Expertos en vida silvestre explicaron que la conducta de la osa probablemente se debió a la presencia de sus crías. Al sentirse amenazada, reaccionó agresivamente. Guardaparques y funcionarios recomendaron mayor vigilancia y mantenerse atentos en zonas de actividad de osos. Aunque el corredor sobrevivió, el ataque cambió su percepción de la naturaleza y la vida silvestre. Este incidente fue un recordatorio de la imprevisibilidad y el poder de los animales salvajes, especialmente cuando protegen a sus crías.